Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Como ya venimos hablando, esto es un hiperestático interno, ¿no? Es un hiperestático interno, ¿por qué? ¿Por qué es un hiperestático interno esto? Porque tenemos dos materiales distintos. Porque hay dos materiales distintos. Entonces yo puedo dibujar, como dijo Ariel, el diagrama de solicitaciones externas, puedo resolver los vínculos internos, pero después, internamente, no sé cómo esos esfuerzos se van a repartir entre los distintos materiales. ¿Sí? Si fuese un material solo no tengo ese problema, pero cuando tengo más de un material, tengo que plantear algún otro tipo de ecuación que me ayude a entender cómo se van a repartir esas solicitaciones internamente. Entonces, en el ejercicio nos piden calcular la tensión y la deformación específica para cada material. Nos dan los datos, ¿no?, de los diámetros, que nos dan los datos del material, ¿no? Qué tipo de material. Uno tiene un módulo de elasticidad E1 y el otro tiene un módulo de elasticidad E2, ¿no? La longitud de la barra y la carga que le aplicamos en el extremo. Entonces, si yo a ustedes les pido, bueno, díganme cuáles son las tensiones en este ejercicio. ¿Qué empiezan a hacer? ¿Qué es lo primero que hacen? Primero, ¿qué hago? Siempre hay algo que vamos a hacer, no importa si es hiperestático o isoestático, pero cuando nosotros queremos empezar a resolver una estructura, lo primero que hacemos es plantear equilibrio, porque lo que seguro que vamos a querer es que esa estructura esté en equilibrio. Después veremos si tenemos un problema de más reacciones internas o externas que restrinjan la deformación, pero en principio queremos que eso esté en equilibrio. Entonces siempre planteamos ecuaciones de equilibrio. Una estructura en el plano, o sea, una barra en el plano, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio podemos plantear, ¿no? En el plano, ¿cuántos desplazamientos posibles tenemos? 3. 3, ¿no? Entonces yo siempre voy a poder plantear dos ecuaciones de desplazamiento, vertical y horizontal, o de fuerzas, ¿no? Vertical y horizontal, y una de momentos, ¿sí? Eso lo puedo hacer siempre, lo que pasa es que hay ejercicios en los que, bueno, no me van a sumar nada esas ecuaciones, y ejercicios en las que sí. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de plantear las tres ecuaciones, pero la de fuerzas verticales no me va a sumar nada porque no tengo cargas en esa dirección, ¿no? Y la de momento mucho tampoco porque hay una sola fuerza que si la va a pasar por el punto, no, tampoco. Entonces, en este ejercicio, la única ecuación de las de equilibrio que me va a aportar algo es la de fuerzas horizontales, ¿sí? Entonces, siempre empiezo planteando la ecuación de equilibrio o las ecuaciones de equilibrio que me sumen al ejercicio. Entonces, planteo que las fuerzas horizontales tienen que estar en equilibrio. Esa fuerza externa que yo tengo aplicada a la estructura P se tiene que equilibrar con la reacción de vínculo o con las dos fuerzas internas, ¿no? Como como internamente se reparta esa carga en la estructura. Y esa carga se reparte en función de una fuerza N1 interna, que tomará el material 1, y otra fuerza N2 interna, también interna, que tomará el material, incógnita, que tomará el material 2, ¿sí? Entonces, por equilibrio, tanto con las reacciones externas o con las reacciones internas, yo tendría que poder tomar esa carga P. Eso es lo que planteamos con la ecuación de equilibrio. Y ahora, además con esto yo aseguro que esto está en equilibrio. Además de eso, cuando tengo un hiperestático, lo que tengo que poder asegurar es que la deformación de esa estructura es compatible con esa hiperestaticidad, sea interna o externa. En este caso, como es interna, lo que tengo que compatibilizar es la deformación entre los dos materiales, ¿sí? Si yo me imagino esta barra y quiero que al aplicar la carga P trabaje como una sola barra, está claro que lo que se deforma la barra verde, lo que se estira la barra verde, tiene que ser lo mismo que lo que se estira la barra azul, porque si se estiraran distinto, una
va a pasar por un lado, la otra para el otro, y ya lo trabajarían en conjunto, ¿sí? O sea, ¿eso lo ven o hay alguien que todavía no termina de entender por qué planteamos la compatibilidad de las deformaciones? Es importante, ¿eh? Bueno. Se ve, sí. Listo. Entonces nosotros planteamos la compatibilidad de deformaciones porque queremos que esta estructura, digamos, trabaje de determinada forma, ¿sí? Que esas secciones se deformen en conjunto, ¿sí? Entonces, planteo la compatibilidad de deformaciones para este ejercicio. ¿Ustedes qué se imaginan que voy a plantear como compatibilidad de deformaciones? Ya lo dije igual, pero... ¿Qué quiero de esta barra? Yo le aplico la carga P y ¿qué quiero en cuanto a las deformaciones? Que sean iguales. Que sean iguales, ¿sí? Que la deformación de la barra 1 sea igual a la deformación de la barra 2. ¿Y cómo planteo eso con lo que vinieron viendo con Ariel? ¿Qué es lo que representa la deformación? Que Ariel dijo hace un rato, no confundan la deformación con el desplazamiento. ¿Cómo definían a la deformación de una barra? Con epsilon. Con epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué planteo? Que el epsilon de la barra 1 tiene que ser igual al epsilon de la barra 2. Y ahí estoy compatibilizando las deformaciones de las dos barras, ¿sí? Entonces voy a plantear eso. Tengo mis epsilon, ¿sí? Lo que se deforma la barra verde tiene que ser lo mismo que lo que se deforma la barra azul para que eso siga trabajando en conjunto. Pero ahora, digamos, antes tenía dos ecuaciones, dos incógnitas, digo, N1 y N2, ahora tengo 4, porque también tengo epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, ¿cómo hago para sacar un par de ecuaciones? O sea, tengo esas dos ecuaciones, ¿cómo hago para sacar un par de incógnitas o relacionarlas, ¿no? Entre sí, para poder resolver mi sistema? O sea, en una ecuación tengo solicitaciones, N1 y N2, y en la otra ecuación tengo deformaciones, epsilon 1 y epsilon 2. ¿Hay alguna manera en la que yo puedo relacionar las solicitaciones con las deformaciones? Si yo conociera N1 y N2, N1 vale 1 y N2 vale 2, ¿cómo relaciono ese 1 y ese 2 con el epsilon 1 y el epsilon 2? N sobre E por A. N sobre E por A, claro, epsilon, la deformación, ¿sí? Es la solicitación que tiene esa barra, dividido el módulo de elasticidad del material por el que está formado la barra, y el área, ¿sí? Nosotros dijimos, el material, por el módulo de Young, el E, aguanta, digamos, a medida que lo vamos cargando, se deforma, ¿sí? Linealmente con E. Por unidad de superficie, ¿sí? Entonces, si tengo esa ley de variación de la deformación en función de la carga y conozco el área del material, puedo decir que la tensión que va a tomar ese material es la solicitación, ¿sí? La parte de la carga que toma esa barra dividido como reacciona el material con el E por el área de la barra. Entonces voy a poder plantear epsilon 1 y epsilon 2 en función de N1, N2, E1, E2 y A1 y A2. Por lo tanto, la ecuación 2 la puedo transformar en una relación entre las mismas solicitaciones que puse como incógnitas en la primera ecuación y las dimensiones de la barra. Entonces puedo despejar una incógnita en función de la otra, ¿sí? Entonces, la ecuación de compatibilidad, ¿sí? La puedo terminar expresando en función de las solicitaciones. Y ahora voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Tengo la ecuación de equilibrio, en la que dije que P la tengo que repartir entre las solicitaciones de los dos materiales. Y además, para que esos materiales trabajen solidarios, trabajen en conjunto, ¿sí? Lo que toma la barra 1 tiene que ser lo que toma la barra 2 por la relación entre rigideces. Ahí ese término que quedó en esa ecuación, que es E1 por A1 dividido E2 por A2, justamente lo que les está mostrando, este que está acá, ¿sí?
esto es la rigidez relativa de una barra respecto a la otra, ¿sí? Como vieron con Ariel, el módulo de elasticidad por el área del material, eso es la rigidez de ese material a la solicitación axial. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que N2 va a ser, que la carga se va a repartir en N1 proporcional a la rigidez de R1, de la barra 1, dividido la rigidez de la barra 2, ¿sí? La rigidez relativa de la barra 1 frente a la barra 2. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, por un lado tengo la ecuación de equilibrio, en la que compatibilizo en la que digo que las solicitaciones internas son las que tienen que repartirse la carga, y por otro lado tengo la compatibilidad de formaciones, que para que estas dos materiales trabajen solidariamente, las solicitaciones tienen que ser proporcionales a la rigidez relativa de un material respecto del otro, ¿sí? Entonces ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tengo solamente como incógnita N1 y N2, entonces las junto, y voy a poder dejar una de las dos incógnitas en función de P. Entonces, ya calculando las áreas, importante. Practiquemos mucho, 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 mucho cuánto es el área de un anillo. Ríanse. Pero después, esta parte de acá dentro del diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, como que nos la olvidamos en los parciales, en los trabajos prácticos, y son todos anillos, son todos, digo, círculos macizos, ¿sí? Entonces, recordemos bien que el área de un anillo hay que restarle la partecita de adentro que no tiene, ¿sí? Entonces, calculo las áreas, los C me los daban como dato, y como ahora me queda N2 en función de P, puedo calcular cuánto vale N2. Y volviendo a la ecuación de equilibrio, calculo N1, ¿sí? Entonces, ahí pude hallar cómo son las solicitaciones de un material y de otro, ¿sí? Si vuelvo atrás, digo, bueno, ahora, el material 1 era el verde, a ver. El 1 era el verde, era el de afuera, y el azul era el de adentro. Entonces, el material 1 toma 47 kilonewton, ¿sí? Y el material 2 toma 52,94 kilonewton, ¿sí? Si sumo los dos, me dan P. Sumo los dos con su respectivo signo, ¿no? Me da P. Entonces, ¿hasta acá vamos? Sí. ¿Alguien tiene alguna? Sí, perdón. Vamos. No, que sí, que se va atendiendo. Bueno, no hay dudas, seguimos. Entonces, ahí hallé las solicitaciones, ¿sí? Digo, N1 y N2 toman la carga relativa de esa manera, ¿sí? Entonces, si la sumo, me siguen dando los 100 kilonewton que era P. Pero me pedían las tensiones, entonces ahora de esto, ¿cómo hago para calcular las tensiones? Dividís por el área de cada uno. Dividido por el área de cada uno, entonces voy a tener la tensión de la barra 1, ¿sí? Que va a ser mi N1 dividido el área 1, 37 megapascales, y lo mismo con la barra 2, 75 megapascales, ¿sí? Entonces ahí puedo saber a qué tensión está trabajando cada una de las barras. Que fíjense que no es la misma, ¿sí? Yo agarro cualquier sección de la barra, la corto, y hay un material que está trabajando con una tensión de 37 megapascales, y el otro que está trabajando con 74. O sea, si yo ahora dibujo acá, me va a salir horrible, pero así, sí. Otra vez ya no, uno era el de afuera, ¿no? Si la barra 1 era la de afuera, esta va a estar trabajando con 37 megapascales, ¿sí? Y la de acá adentro, Tuki,
con 74,9. ¿Sí? ¿Y esto es lógico o no es lógico? Pregunto. ¿Es lógico que la barra de afuera esté tomando 37 megapascales y la de adentro casi el doble? ¿Por qué puede darse esa situación? Porque la de adentro es más rígida. Porque la de adentro es más rígida, justamente. Dijimos, la carga se reparte en función de la rigidez, ¿sí? Relativa. ¿Estamos? Ahora, están trabajando a distinta tensión, ¿no? Están trabajando a distinta tensión. Me pedían calcular las tensiones y las deformaciones, ¿sí? Entonces ahora les digo, les pregunto, ¿cómo hago para pasar de tensiones a deformaciones? ¿Cómo hago? Tengo las tensiones. Dividido por el módulo de elasticidad. Divido por módulo de elasticidad. Exactamente. ¿Y por qué módulo de elasticidad voy a dividir? Porque tengo dos, ¿no? Tengo el módulo de elasticidad de la barra 1 y el de la barra 2. No, el que corresponda a cada uno. El que corresponde a cada uno. ¿Y qué resultado voy a obtener? El mismo para las dos. El mismo para las dos porque es con lo que empecé el problema, ¿no? Dije, che, para que esta barra con dos materiales distintos trabajen en conjunto, la deformación de un material tiene que ser igual al del otro porque si no se estarían separando, ¿no? Entonces, es importante que más allá de hacer cuentas, uno sepa a qué resultado tiene que llegar, ¿sí? Si nosotros miramos y hay una barra que tiene mucho más área y un E más grande, ¿sí?, que la otra, bueno, ya sabemos que esa barra va a ser más rígida, o esa barra o ese pedazo de la barra va a ser más rígido que la otra, por lo tanto, la carga que toma ese material tiene que ser más grande que la que toma el que tiene E por A más chico. Primero, que es lo que verificamos al principio, ¿no? Y después, ¿qué otra cosa más sé? Que si yo empecé planteando que esos dos materiales tenían que tener la misma deformación, cuando hago la cuenta de sigma 1, y la hago la cuenta para chequear que no hice ninguna macana en las cuentas anteriores, cuando yo hago sigma 1 dividido de 1, me tiene que dar exactamente lo mismo que sigma 2 dividido de 2, porque es de la premisa que planteé, si no hay alguna cuenta en el medio que hice mal. Entonces eso es lo que vamos a verificar. Vamos a verificar que las deformaciones específicas coincidan, ¿sí? Si hacen la cuenta, y hacen el 37 dividido de 1 y los 74 megapascales dividido de 2, van a llegar a que las dos deformaciones son las mismas. ¿Y qué unidades tienen las deformaciones? No tiene. No tiene, ¿sí? No tiene unidades. Lo que tiene unidad es el desplazamiento, ¿sí? Después quisieran calcular el desplazamiento. Pero la deformación no tiene unidad, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, esto en cuanto a hiperestático interno, ¿sí? Hiperestático interno planteo cómo tiene que ser la relación entre las deformaciones de cada uno de los materiales, ¿sí? Y a partir de eso saco qué parte de la carga toma cada material, ¿sí? Y a partir de ahí, cuáles son las tensiones, y después verifico, ¿sí?, que efectivamente con estas cuentas que hice, se cumple esa relación entre las deformaciones que había planteado al principio, ¿sí? O sea, tengo como una manera de chequear si esa cuenta, también puedo haber hecho una cuenta que justo me da igual de mal en las dos, pero bueno, en general esta última cuenta es importante porque ayuda a chequear que todo lo otro está bien, porque como que probamos que de lo que partimos sigue dando lo mismo.